A partir de hoy, 28 de junio, en Corea, todas las personas rejuvenecemos 1 y hasta 2 años en algunos casos. A ver, no es que vamos a tomar una pócima especial de rejuvenecimiento o una crema milagrosa, sino que es por ley, que dejó de ser regla la forma de contar la edad que teníamos anteriormente, conocida muchas veces como la edad coreana. Desde hoy contamos la edad como la hacen ustedes. Bueno, vamos a explicar todo esto, casos particulares y excepciones en este video. La forma de contar la edad que tienen ustedes es que cuando el bebé nace, tiene 0 años y cuando transcurren 12 meses de vida, cumple el primer año, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a llamarla como la edad occidental. Bueno, en Corea hasta ahora teníamos 3 formas de contar la edad. No nos vamos a explayar en esto porque precisamente es lo que se abole y si quieren saber más sobre este tema pueden hacer clic en este video. Pero uno de esos sistemas era la llamada edad coreana, que consistía en que cuando un bebé nacía, ya nacía con 1 año, como si se contara el tiempo que pasó en la panza. Y después, cada vez que pasaba el año calendario, es decir, cuando pasaba de 31 de diciembre a 1 de enero, adquiría otro año. O sea, si un bebé nacía el 31 de diciembre, en solamente un día ya tenía 2 años. Sí, era raro. Bien, uno de los puntos fuertes de campaña que tuvo el actual presidente Yoon era que se iba a abolir esta edad coreana y se iba a uniformar en edad occidental. Esto se había aprobado ya hace unos meses y hoy entra en vigencia. Hola, soy Ginny, te quiero dar la bienvenida a esto que es Ginny Channel, ¿sí? Te quiero invitar a seguirme en mis otras redes sociales y hacer clic en el botón de suscribirte con la campanita. Y sí, va a requerir un tiempito para adaptarse. Es que se trata de una sociedad muy formal, en donde, dependiendo de la edad coreana, debíamos llamar a alguien 언니 o oppa. Literalmente esto significa hermana o hermano mayor, pero es un título de respeto que uno usa hacia alguien que tiene más edad, aunque sea 1 año. El tema es que ahora con esta forma de contar la edad, alguien que tenía técnicamente 1 año más, tal vez ya no lo tenga y habría que cambiar la forma de llamarse entonces. En el mundo occidental, como se llaman por nombre de pila, tal vez no sea un asunto tan importante, pero en Corea sí lo es. Vieron que en un grupo de K-pop, el maknae, o sea, el miembro menor del grupo, en general no puede llamar a los demás por nombre de pila, sino en general le pone el título de 언니 o 형, precisamente por el respeto, aunque sea por 1 año. Y ahora tal vez ya no haya esa diferencia de 1 año entre miembros, entonces tal vez tengan que ajustar alguna forma de llamarse, no sé. Igual en términos generales hay bastante aceptación de la sociedad, sobre todo por el rejuvenecimiento. Los artículos periodísticos enseñan a la gente cómo calcular la edad occidental, sí. Y en buscadores hasta hay calculadoras de edad, en donde uno le pone la fecha de nacimiento y te sale la edad occidental. Muchos portales están cambiando la edad de las celebridades o personalidades públicas también. Igual hay que aclarar que en varios aspectos ya se usaba la edad occidental, como la edad para jubilarse, votar, para contratar un seguro. O sea, muchas de las cuestiones legales ya eran en edad occidental y en estos casos el sistema simplemente se mantiene. Lo que pasaba es que había bastante confusión, ¿sí? Porque coexistían muchos sistemas a la vez. La idea de esta nueva medida es eliminar esa confusión. O sea, la regla es la edad occidental, pero hay algunos casos de excepción. Por ejemplo, la edad para inscribirse en la escuela primaria, o la edad para comprar tabaco o bebidas alcohólicas, o el servicio militar, o la edad para poder dar un examen para ser empleado o empleada pública. Bueno, en estos casos continúa una de las formas anteriores de contar la edad, en donde, por ejemplo, se tiene en cuenta el año de nacimiento, no sería la edad occidental. Algo risueño o anecdótico, algunos fans se preguntan cómo tiene que tomar las canciones de IU, en donde ella hace referencia a la edad, ¿no? Por ejemplo, hay una canción llamada 23. ¿Y qué les parece, chingos? Por lo menos ya no van a tener que entender
o aprender la edad coreana. Obviamente, como toda tradición que perduró durante tantos años, va a llevar tiempo para que la sociedad se acostumbre y seguro que al principio puede haber confusiones. Gracias, como siempre, por tu interés en la cultura coreana, ¿sí? Y cuídate mucho porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho, 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.